es la leucemia mieloide crónica? Bueno, básicamente la leucemia mieloide crónica es un tipo de cáncer, una enfermedad oncohematológica que se origina en células de la médula ósea. Estas células son las productoras de otro tipo celular que son los glóbulos blancos, que son los que circulan en la sangre. La enfermedad se origina en estas células progenitoras y puede afectar tanto a la sangre como a algunos órganos. Es un tipo de leucemia que se considera en los adultos alrededor del 15% del total entre leucemias crónicas y agudas. Tiende a afectar más bien a personas adultas de entre 50 y 70 años, aunque cada vez lo vemos más en personas quizá un poco más jóvenes, tal vez por una mayor sensibilidad a la hora de hacer el diagnóstico. Y bueno, tanto se puede presentar con síntomas como muchas veces de manera asintomática. ¿Cómo se detecta? ¿Cuál es la forma de detección? Bien. Bueno, como te decía, cada vez se está detectando más de forma asintomática. Afortunadamente esto por una mayor tendencia de la población a hacerse los chequeos de rutina que en general se recomienda hacer anualmente a los adultos. La característica principal es el aumento de los glóbulos blancos en la sangre. Esto se puede detectar en un chequeo clínico habitual. Es lo que puede hacer que el médico de cabecera determine la derivación al especialista, al hematólogo. Los hematólogos, como primera herramienta para sospechar este diagnóstico, podemos visualizar en el microscopio ciertas características de esos glóbulos blancos, más allá de la cantidad que hayan en la sangre, tienen algunas cualidades puntuales que nosotros podemos calificar bajo el microscopio, y además de eso algunas circunstancias que nos puede expresar el paciente tanto en el interrogatorio como en el examen físico, ¿sí? Se caracteriza por aumentar el tamaño del vaso, que es este órgano que tenemos del lado izquierdo del abdomen. Eso puede llegar a ser palpable y generarle al paciente algunas molestias que nos aumenten aún más la sospecha y que nos defina a hacer los test más específicos que confirman el diagnóstico. ¿Qué otra sintomatología? Por ejemplo, yo no me hago un examen de rutina porque no quiero o porque se me pasó, como suele suceder en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la sintomatología que a mí me orienta a que puedo tener una leucemia? Bien. En principio son síntomas bastante inespecíficos, pero que lógicamente, por más inespecíficos que sean, terminan motivando una consulta. Uno de los más característicos, como te decía, es el aumento del tamaño del vaso, que genera saciedad precoz, que es cuando comemos poquito y nos llenamos, pesadez, molestias inespecíficas del lado izquierdo del abdomen o tirando hacia el centro. Fuera de eso, lo que genera a nivel de la sangre, que es anemia, con el consiguiente cansancio y toda esta sintomatología que ya conocemos de la anemia en cuanto a la falta de energía, etcétera, etcétera. Propensión a agarrarnos infecciones con mayor frecuencia porque nuestras defensas se alteran, y a partir de ahí ya lo que conocemos como síndrome de repercusión general, que es un poco más severo. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya fuimos al médico, nos detectaron que tenemos esta patología? ¿Cuál es la expectativa de vida también? Porque no dejamos de hablar de un cáncer y los tratamientos que se pueden llevar adelante. Creo que este es el punto más interesante. La enfermedad surge biológicamente a partir de una mutación genética, es el eje central tanto del diagnóstico como del tratamiento. Esta es la mutación de la que te hablaba cuando decidimos pedir un test específico. Es algo que se puede detectar en un análisis de sangre relativamente sencillo y accesible. Esta mutación, que se conoce como cromosoma Filadelfia, revolucionó totalmente el pronóstico de la enfermedad a partir de que se desarrollaron en los últimos 15 o 20 años drogas específicas, drogas dirigidas contra esa mutación, que son medicamentos por vía oral y que cambiaron radicalmente la expectativa de vida, de ser una enfermedad que antes se consideraba grave o de mal pronóstico, incluso requiriendo muchas veces terapias agresivas, trasplantes y demás. Hoy por hoy se sabe que con un medicamento que se toma por vía oral todos los días, la expectativa de vida de la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica puede tornarse muy similar a la de la población general. Bueno, por eso la importancia de concientizar, de llevar adelante los chequeos y saber cuál es la sintomatología, y que esta es una enfermedad de la que poco se habla, pero que existe mucho. Totalmente. Doctor, y por último quería preguntarle, donación de médula ósea. La importancia de parte de ustedes, de los hematólogos, también de concientizar acerca, ¿no? Sí, es muy importante siempre tener presente que hay acceso a la manifestación del deseo de donar médula ósea. Uno se presenta en Mar del Plata, está la Fundación Hemocentro, que está vinculada con el INCUCAI, donde uno se declara con el deseo de donar. Les van a tomar muestras de sangre, tomar los datos, y en el caso de que surgiera un paciente
que puede ser a nivel nacional o a nivel mundial, que requiera una donación de un trasplante compatible con el donante que se declaró, en ese caso sí se haría realidad. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos. Seguimos con más noticias.